Al norte de Tamaulipas en sus fronteras encontramos la ciudad de Nuevo Laredo, la cual es conocida por el gran paso de mercancías que cruzan diariamente. Pero esta pequeña ciudad guarda secretos muy interesantes y turbios. Bienvenidos al iceberg de Nuevo Laredo, que estará dividido en 4 niveles, empezando de lo más tranquilo hasta lo más turbio. Sin muchas vueltas, empecemos con el iceberg. Nivel 1. Fundación de Nuevo Laredo. Nuestra historia comienza en la década de 1750, cuando la corona española buscaba consolidar su dominio en el noreste de la Nueva España. Este vasto territorio, conocido como Nuevo Santander, estaba prácticamente deshabitado y expuesto a ataques de tribus indígenas como los apaches y comanches. El encargado de llevar adelante la colonización fue José de Escandón, un militar y administrador visionario conocido como el colonizador del Nuevo Santander. Escandón tenía un plan: fundar villas y misiones a lo largo del río Bravo para garantizar la seguridad y el desarrollo de la región. Entre esas villas estaba la villa de San Agustín de Laredo, cuyo propósito sería servir como un punto estratégico para el comercio, la ganadería y la defensa. En 1755, Escandón designó a Tomás Sánchez de la Barrera y Garza para fundar la villa. Tomás Sánchez nació en Villa de Santiago, Nuevo León, en 1709, era un militar y ranchero con experiencia en la vida de frontera, lo que lo hacía ideal para liderar este proyecto en un territorio inhóspito y peligroso. Sánchez llegó al sitio que hoy conocemos como Nuevo Laredo acompañado de 3 familias, alrededor de 15 personas en total. El lugar fue elegido cuidadosamente, por su ubicación estratégica a orillas del río Bravo, un punto clave para la agricultura, la ganadería y el comercio, además de ser una barrera natural contra posibles ataques. El 15 de mayo de 1755, Tomás Sánchez de la Barrera fundó oficialmente la villa de San Agustín de Laredo, nombrándola en honor a San Agustín, su santo patrono, y en homenaje a la ciudad de Laredo en Cantabria, España. Ahora cada 15 de mayo, se celebra el aniversario de la fundación de Nuevo Laredo con eventos culturales y ceremonias. Significado de Laredo. El origen de la palabra Laredo es hoy en día incierto, existiendo diversas teorías. La más conocida afirma que proviene de la palabra latina glaretum, que significa arenal, lugar con rocas. Otra opinión afirma que Laredo significa en idioma euskaro dehesas o pastorajes templados, suaves, hermosos. La aduana más importante. La aduana de Nuevo Laredo es, sin exagerar, la más activa de toda América Latina. Según datos recientes, cerca del 40% del comercio terrestre entre México y Estados Unidos pasa por Nuevo Laredo. Esto incluye una enorme cantidad de productos, desde electrónicos y maquinaria hasta alimentos y vehículos. Todos estos bienes cruzan por el Puente Internacional del Comercio Mundial, conocido como el Puente 3, que está diseñado específicamente para el transporte de carga. Este puente maneja más de 12.000 camiones diarios, una cifra impresionante que refleja su importancia. Aumentando aún, más de 12.000 camiones cruzan diariamente por los puentes internacionales de Nuevo Laredo. Casi 5 millones de camiones al año transitan entre ambos países a través de esta ciudad. En términos de valor, el comercio que pasa por Nuevo Laredo representa más de 250.000 millones de dólares anuales. Para ponerlo en perspectiva, esto equivale a una parte significativa del comercio total entre México y Estados Unidos, que ronda los 700.000 millones de dólares al año. Mejor gobernador de Nuevo Laredo. Santiago Mauro Belden nació el 21 de noviembre de 1844 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Su vida y obra estuvieron marcadas por un profundo compromiso con el desarrollo y progreso de las ciudades que habitó. A lo largo de su vida, Belden dejó una huella significativa en la historia de Nuevo Laredo, donde se convirtió en presidente municipal en el último tramo del siglo XIX. En algún momento, Belden se trasladó a Nuevo Laredo, donde se desarrolló en lo que entonces era la calle Hombres Libres, hoy conocida como calle Belden. En honor a él, su carrera en la construcción lo llevó a ser una figura clave en el crecimiento de la ciudad, un crecimiento que no solo se reflejó en su arquitectura, sino también en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Durante su gestión como presidente municipal entre 1889 y 1890, Belden impulsó varios proyectos de infraestructura fundamental. Uno de sus logros más importantes fue la introducción del alumbrado público en la ciudad, una calidad de vida nocturna para los habitantes. Además, bajo su liderazgo, se construyó el Puente Internacional Porfirio Díaz, una obra clave que conectó a México con Estados Unidos, facilitando el comercio y la comunicación entre ambos países. Un logro significativo en una época en la que la conectividad internacional aún era un desafío. La vida de Santiago Mauro Belden fue interrumpida de manera trágica.
El 16 de septiembre de 1892, mientras aún ejercía como presidente municipal, Belden falleció. Fue sepultado en el Panteón Municipal de Nuevo Laredo, donde se le erigió un monumento, que incluía una columna de mármol como símbolo de la interrupción de su vida y obra. En 1903, sus restos fueron trasladados al Panteón del Carmen, en Monterrey, donde fueron depositados en la cripta familiar, alejados de la ciudad que ayudó a construir. Escena de Terminator Dark Fate. En la película Terminator Dark Fate hay una escena donde se ve por unos segundos la ciudad de Nuevo Laredo junto a la ciudad Laredo, Texas. A pesar de no tener alguna relevancia, se me hizo curioso este dato. India María Escenas. En la película de la India María llamada Oh Mr. Pancho, esta viaja a Nuevo Laredo mostrando varias escenas de la ciudad e incluso del Puente 1, allá de los años 80, que por cierto es considerada una de las mejores películas de comedia de México. Doblaje de Elsa. El doblaje de Elsa de la película Frozen fue hecho por la actriz Carmen Sarai, que nació en Nuevo Laredo. Aunque este no es el único proyecto de esta actriz de doblaje, también ha dado voz a Kit de la serie Ciudad de Árbol, Gata Ladrona de los Storybots, Perla de Jaque y Los Piratas del País de Nunca Jamás, solo por mencionar algunos doblajes, ya que también ha tenido papeles actorales como en novelas que se encuentran Rubí, Rebelde, como dice el dicho, La Rosa de Guadalupe, Décadas y demás papeles, y para acabar en el 2020 se convirtió en la primera actriz de doblaje de Latinoamérica en realizar una presentación en los Oscar. La misma consistió en interpretar la canción Into the Unknown, junto a Idina Menzel, voz original de Elsa, y la cantante Aurora, en compañía de las voces de Elsa en diferentes idiomas. Sin dudas un orgullo neolaredense. Túneles de Nuevo Laredo. En los últimos años, las redes sociales han revivido las historias sobre túneles subterráneos en Nuevo Laredo. Se dice que estos pasajes conectaban edificios históricos, casas adineradas y hasta iglesias, permitiendo un tránsito seguro y discreto en tiempos de conflicto. Usuarios en redes han señalado ubicaciones específicas. Por ejemplo, se habla de un túnel que conectaba el antiguo Banco Longoria con el restaurante Victoria 3020, o incluso de pasajes en la colonia Madero, donde se dice que algunas residencias tienen subterráneos extensos. En la avenida Guerrero, todavía se menciona la existencia de túneles deteriorados, pero quizás el relato más interesante es el de un supuesto pasadizo que iba desde una casa en la esquina de Pino Suárez y Corona hasta el río Bravo. Estas teorías sugieren que los túneles fueron construidos como rutas de escape durante la Revolución Mexicana, permitiendo a las familias adineradas huir rápidamente a iglesias o lugares seguros. Aunque no hay evidencia concreta en internet ni en registros oficiales, la persistencia de estas historias y los detalles aportados por los locales generan intriga. Podría haber algo, por supuesto. No todos toman estas historias en serio, algunos ven los relatos como bromas o exageraciones. Sin embargo, otros creen firmemente en la existencia de estos pasajes y en su importancia histórica. La idea de túneles subterráneos no es nueva en México. Muchas ciudades tienen historias similares que alimentan la imaginación colectiva, pero en el caso de Nuevo Laredo, estos relatos no solo hablan de un pasado lleno de misterio, sino también de una ciudad con una historia que sigue viva bajo la superficie. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que los túneles secretos de Nuevo Laredo son reales, o son solo un mito urbano? Déjanos tu opinión en los comentarios. Bravos de Nuevo Laredo. Los Bravos de Nuevo Laredo fueron un equipo de fútbol fundado en 2004 con el objetivo de fomentar el deporte organizado en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Participaron principalmente en la segunda y tercera división del fútbol mexicano. Entre sus logros destaca el subcampeonato del torneo Revolución 2011, donde perdió la final contra las Chivas Rayadas por marcador global de 2-0. Su estadio, conocido como el Coloso de la Chimalpopoca, se encuentra en la Unidad Deportiva Benito Juárez y tiene capacidad para 5,000 espectadores. En 2014, el equipo fue trasladado a Soledad, San Luis Potosí, y cambió su nombre a Santos de Soledad. Durante su existencia, los Bravos destacaron por su esfuerzo en promover el deporte y brindar un espacio competitivo para jóvenes futbolistas. Sin lugares que visitar. A pesar de ser una ciudad con más de 474.000 de población, no hay mucho a donde visitar. Si le preguntas a cualquier habitante, dirán que es un buen lugar para venir a trabajar, pero para salir a pasear si no tienes visa para cruzar a Laredo, Texas, entonces no es recomendable venir.
ya que esta ciudad solo te ofrece la Avenida Guerrero, el centro comercial Paseo Reforma, el único zoológico que tienen, y los parques como el de la Viveros o el de la Mendoza y tal vez una que otra pulga. Esto se debe ya que el gobierno considera la ciudad de Nuevo como una ciudad de paso, por eso no ven la necesidad de invertir mucho en centros comerciales o cualquier otro medio de entretenimiento. El soldado enamorado. La historia del soldado enamorado de Nuevo Laredo es una leyenda urbana moderna que ha capturado la atención y el corazón de muchos. Este personaje, conocido como Esteban, es un antiguo marino que desde 1996 ha demostrado una devoción inquebrantable hacia Cecilia, una mujer de quien se enamoró profundamente tras conocerla en una discoteca local. Su relación difícil solo unos meses, pero dejó una impresión duradera en Esteban. Cada 14 de febrero, Esteban ha sido visto en diferentes lugares emblemáticos de Nuevo Laredo, vestido con su uniforme militar y portando un ramo de flores, esperando el regreso de su amada. Aunque Cecilia terminó su relación el 28 de noviembre de 1996, Esteban sigue con la esperanza de que ella vuelva algún día. A pesar de los años y los comentarios divididos en la comunidad, algunos consideran su acto romántico, mientras que otros lo ven como una obsesión. Su persistencia ha convertido esta historia en un fenómeno local. En los últimos años, Esteban había anunciado su última aparición, pero volvió a ser visto en 2024, reafirmando su compromiso y su deseo de mantener vivo este gesto romántico. Nivel 2. Leonor Villegas. Leonor Villegas de Magnon fue una mujer valiente y visionaria, conocida como la rebelde por su participación en la Revolución Mexicana. Nació en 1876 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y se educó en Estados Unidos, donde desarrolló un pensamiento crítico y un espíritu combativo. Fundó la Cruz Blanca Constitucionalista, una organización humanitaria que atendía a los heridos de guerra, convirtiendo su hogar y escuela en hospitales clandestinos. Su valentía quedó demostrada durante la batalla de Nuevo Laredo en 1914, al rescatar soldados heridos bajo amenaza de arresto. También escribió La Rebelde, un libro publicado póstumamente, que narra su lucha y el papel crucial de las mujeres en la revolución. Villegas de Magnon recibió múltiples medallas por su servicio, dejando un legado de justicia e igualdad. Falleció en 1955, dejando un legado de lucha, justicia y compromiso con los ideales revolucionarios. El payaso de la Madero. La leyenda del payaso de la colonia Madero cuenta una historia inquietante y trágica relacionada con un circo. Se dice que en los años 1980, un circo llegó a la ciudad y tuvo un gran éxito. Sin embargo, uno de los payasos decidió robar las ganancias de la taquilla, lo que provocó la furia de sus compañeros. En un acto de justicia violenta, lo golpeó hasta matarlo y arrojaron su cuerpo en la colonia Madero. Desde entonces, varias personas aseguran haber visto al espíritu del payaso en esa zona, especialmente en la madrugada. Según los relatos, si alguien se detiene en automóvil en la colonia, el vehículo podría apagarse sin motivo, momento en el que el payaso aparece en la ventana. Aunque no suele hacer daño, su sola presencia genera terror antes de desvanecerse en la oscuridad. Batalla de Nuevo Laredo. Durante la Revolución Mexicana, Nuevo Laredo fue un punto estratégico, ya que su puerto fronterizo facilitaba el paso de suministros y tropas a Monterrey. El doctor Canuto Barrera González, presidente municipal en ese momento, explicó que los federales querían aislar la ciudad para despejar la vía férrea hacia Monterrey, esencial para transportar municiones, armas y tropas. El general Joaquín Tellez defendió la plaza, impidiendo un ataque constitucionalista desde Piedras Negras. Cuando el general Pablo González Garza asumió la ofensiva, reunió a 5.000 hombres para atacar la ciudad el 1 de enero de 1914, con el objetivo de cortar el suministro de armas y debilitar el control federal. A pesar de la intensidad del ataque, la guarnición local de 1.200 soldados logró repeler la ofensiva con intensos combates que duraron hasta el día siguiente. En la defensa, murieron héroes como Ezequiel Gutiérrez, Exiquio Parra y Manuel Lugo. La batalla resultó en la victoria de los federales, asegurando la plaza por más tiempo en manos huertistas. Héroe de Nacatas. El 11 de octubre de 1946, el ferrocarrilero Jesús Espinoza Rodríguez, conocido como el héroe de Nacataz, protagonizó una hazaña que salvó innumerables vidas. Jesús nació el 24 de diciembre de 1926 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, hijo de Nicolás Espinoza, jefe de patio en la estación de ferrocarriles, y de Josefa Rodríguez. Tras la muerte de su padre en 1942, Jesús comenzó a trabajar para Ferrocarriles Nacionales de México. El 11 de octubre de 1946,
1946, Jesús se encontraba trabajando como garrotero abanderado en el cabose de un tren carguero, el cual había salido de Saltillo. Cuando el tren llegó a la curva en Nacataz, un punto peligroso del trayecto, el tren se descarriló, causando la muerte de 3 de los tripulantes. A pesar de estar gravemente herido, Jesús se levantó con valentía y logró dar la señal de alarma al Águila Azteca, un tren de pasajeros que se dirigía hacia Nuevo Laredo. Gracias a la rapidez de reacción de los conductores del Águila Espinoza, lograron detener la marcha a tiempo. Si no hubiese sido por su esfuerzo, el tren de pasajeros habría chocado directamente con los restos del tren descarrilado, convirtiéndose en el peor accidente ferroviario de la historia de México. Por su valentía y sacrificio, Jesús Espinoza Rodríguez pasó a la historia como el héroe de Nacataz, salvando la vida de cientos de personas con un solo acto de heroísmo, y dejando un legado de coraje y entrega cada 11 de octubre. Antiguo Panteón Municipal. Ubicado entre las avenidas Yucatán, Salinas Puga, Simón Bolívar y General Maclovio Herrera, en la colonia Victoria, el Panteón Antiguo Municipal de Nuevo Laredo es un lugar cargado de historia y memorias. La tumba más antigua pertenece a Tiburcia González de Ramos, quien falleció el 1 de febrero de 1881 a los 60 años. Junto a ella está sepultado su esposo, Juan Ramos Treviño, fallecido en 1889, fue uno de los fundadores de Nuevo Laredo, lo que resalta la importancia de su tumba en el contexto histórico de la ciudad. Este cementerio es hogar de personajes ilustres como Santiago Mauro Belden, presidente municipal que impulsó grandes obras públicas, y Ezequiel Reyes Uribe, alcalde durante 1914 y 1915. También descansan héroes de la Segunda Guerra Mundial y de Vietnam, y hay tumbas con inscripciones en hebreo, japonés y chino, reflejando la diversidad de la ciudad. El lugar destaca por su arte funerario, con lápidas de mármol italiano y trabajos de hierro que cuentan historias de un sitio de descanso eterno, sino un puente hacia el pasado multicultural de Nuevo Laredo. Antigua Mantequera. La Mantequera de Nuevo Laredo abrió en 1962, siendo un importante centro de producción. Durante sus primeros años, cerca de 400 empleados se congregaban cada mañana esperando ser seleccionados para el trabajo. La planta pasó de ser propiedad de la familia Longoria al control del gobierno y luego a la iniciativa privada. Cerró en 1994 debido a la falta de rentabilidad. A pesar de su cierre, muchos aún recuerdan el característico olor industrial de la hidrogenadora y la nostalgia por los días de su funcionamiento. La Casona del Canal 2. La Casona del Canal 2, ubicada en los terrenos del antiguo Canal 2 de Nuevo Laredo, es uno de los sitios más emblemáticos de la ciudad. Debido a su historia y las leyendas que la rodean, la construcción de esta mansión comenzó en los años 50 bajo la dirección de Rafael Tijerina Carranza, descendiente de Venustiano Carranza y propietario del canal. Lamentablemente, Rafael falleció antes de que la mansión pudiera ser terminada, dejando la obra inconclusa y abandonada desde entonces. El lugar, conocido por sus amplias áreas bardeadas y un diseño arquitectónico ambicioso, incluido un cielo planeado de cristal que nunca se instaló, ha sido escenario de mitos urbanos. Con el paso de los años, las ruinas se deterioraron y se convirtieron en refugio para personas en situación de calle, lugar de reuniones juveniles y un espacio popular para fiestas de Halloween en el pasado. Entre los elementos más destacados están las columnas blancas, los portales elaborados y un árbol que creció en el centro de la estructura. Las leyendas incluyen rumores de prácticas de brujería, rituales satánicos y un hombre asesinó a su novia en la propiedad, cuyo espíritu ahora rondaría el lugar. También se han reportado supuestos avistamientos paranormales, aunque muchos visitantes han señalado que lo único que se percibe son los sonidos del entorno natural y urbano circundante. Hoy, la casona permanece abandonada y cubierta de grafitis, basura y vegetación que reclama el espacio, pero sigue siendo un icono de misterio y curiosidad para la comunidad. Siempre con la patria. El lema Siempre con la patria de Nuevo Laredo tiene su origen en los eventos posteriores al Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848, que dividió la villa de Laredo en dos partes. Tras la firma del tratado, la ciudad quedó dividida por el río Bravo, con la parte norte pasando a formar parte de Estados Unidos, y la parte sur quedando en territorio mexicano. Un grupo de 17 familias profundamente identificadas con su herencia mexicana, decidió quedarse al sur del río, formando lo que hoy conocemos como Nuevo Laredo. Estas familias, con un fuerte sentido patriótico, incluso exhumaron a sus difuntos para trasladarlos al lado mexicano, con el deseo de seguir siendo parte de México. De ahí surgió el lema Siempre con la patria, como símbolo de su lealtad y amor por México, a pesar de la nueva frontera política. En un
inundación del 54. El 27 de junio de 1954, Nuevo Laredo enfrentó una de las mayores tragedias de su historia, lo que comenzó como una lluvia ligera en la cuenca del Bravo, cerca del río Diablo, rápidamente se transformó en una catástrofe. En cuestión de minutos, el río Diablo desbordó con fuerza y alimentó al río Bravo, creando una creciente devastadora que días después, el 29 de junio, impactó con toda su furia a los dos Laredos, en Piedras Negras, donde se había alertado a la población con anticipación. Pocos tomaron en serio las advertencias, el agua invadió cada rincón, dejando un hedor de muerte y destrucción. En Nuevo Laredo, la comunidad logró evacuar gran parte de las áreas cercanas al río, pero el desastre no se pudo contener, más de 400 casas colapsaron bajo la poderosa corriente, y las calles se convirtieron en ríos. El diario El Mañana registró el caos. Heriberto de Andar Amador, su director, movilizó a su equipo para documentar cada momento de esta tragedia. Los reporteros describieron cómo la creciente arrasaba todo a su paso y cómo las ciudades hermanas, Nuevo Laredo y Laredo, quedaron completamente incomunicadas. Nadie podía entrar, nadie podía salir. Ramiro Herrera, un residente, recordó años después el terror de ver el agua devorar su entorno, mientras el sonido de helicópteros y aviones llenaba el aire. La situación llegó a un punto crítico cuando las autoridades decidieron volar el puente internacional de Arcos, cuya estructura comenzaba a ceder. La explosión estremeció a la comunidad, pero permitió que la creciente retomara su curso y evitara mayores daños en la ciudad. Sin embargo, el saldo fue devastador. Más de 250 personas perdieron la vida, miles quedaron sin hogar, y el olor de lodo y muerte impregnó cada rincón. La inundación de 1954 no solo cambió el paisaje de Nuevo Laredo, sino también la vida de sus habitantes, dejando un legado de dolor y resiliencia en la historia de la ciudad. Cierre de Oxxos. En julio de 2024, Nuevo Laredo, Tamaulipas, vivió un evento inusual: el cierre temporal de todas las sucursales de Oxxo y Oxxo Gas. La razón detrás de esta decisión fue la creciente inseguridad que enfrentaban los empleados. Según Roberto Campa, director de FEMSA, la empresa fue blanca de amenazas y extorsiones, incluyendo intentos de control sobre precios, horarios y proveedores de gasolina. Incluso se reportó el secuestro de 2 colaboradores para obtener información sensible. Esta medida, aunque drástica, buscó proteger la integridad del personal. Mientras FEMSA trabajaba con autoridades locales para buscar soluciones, la respuesta incluyó la movilización de efectivos militares a la región para reforzar la seguridad y crear condiciones que permitan reanudar operaciones en el futuro. Muerte de Lucio Blanco. Lucio Blanco, conocido como el Caballero Gallardo de la Revolución por su porte elegante y su atractivo físico, fue un líder revolucionario que luchó por la justicia social y los derechos de los campesinos en la Revolución Mexicana, considerado el hombre más guapo de su época. Refugiándose en Texas, en 1923, Lucio Blanco fue engañado por Ramón García, un traidor que trabajaba para el gobierno de Álvaro Obregón, quien lo invitó a cruzar el río Bravo con el pretexto de entrevistarse con un coronel mexicano. Al cruzar, García le colocó esposas, traicionándolo junto al coronel Aurelio Martínez. El comandante mexicano Jesús Anaya y su escuadrón estaban esperando en el lado mexicano, y al ser descubiertos, comenzaron a disparar. Lucio Blanco, al intentar escapar, se aventó al río. Sin embargo, el peso del cuerpo de Martínez lo hizo incapaz de nadar, y Lucio Blanco murió ahogado. Los 3 cuerpos fueron encontrados flotando en el río Bravo, marcando el trágico final de un valiente revolucionario. Muerte de Maclovio Herrera. Maclovio Herrera fue una figura destacada de la Revolución Mexicana, ya que sirvió como general del Ejército Constitucional, luchó en varias batallas clave, incluida la defensa de Torreón, y fue reconocido por su liderazgo y sus habilidades estratégicas. Sin embargo, su muerte se produjo debido a un trágico error. En abril de 1915, Herrera se encontraba cerca de Nuevo Laredo cuando por error se convirtió en víctima de fuego amigo. Debido a una confusión con sus propias fuerzas, había ordenado a sus tropas que se distinguieran con brazaletes anaranjados y una estrella blanca en sus estandartes para evitar tales percances. Sin embargo, un tren de reconocimiento bajo su mando todavía ondeaba la bandera nacional, lo que provocó que sus tropas dispararan contra él. Tratando de evitar más conflictos, se dirigió hacia el tren para detener el ataque, pero sus propios hombres le dispararon fatalmente en el pecho. Este desafortunado incidente marcó el final de su vida y su liderazgo.
Penal de la Loma. El Penal de la Loma fue una prisión infame que operó durante 52 años, acumulando historias de abusos, motines y personajes célebres tras sus muros. Diseñada inicialmente para albergar a 250 reclusos, la sobrepoblación llegó a superar los 1.300 internos, lo que agravó las condiciones de vida y propició conflictos constantes. Entre sus prisioneros hubo criminales famosos y figuras controvertidas, lo que incrementó la notoriedad del lugar. A pesar de su sombría reputación, el penal se convirtió en un ícono cultural, apareciendo en canciones, películas y leyendas urbanas. Algunas áreas, como la sección Longoria, ofrecían celdas con lujos inimaginables para quienes podían pagarlo, mientras que la mayoría de los internos vivían en condiciones insalubres y sobrepobladas. También fue escenario de fugas espectaculares y enfrentamientos violentos, consolidando su lugar en la memoria de la ciudad. El penal fue demolido en 2023 tras décadas de controversias, con la intención de convertir el terreno en un espacio público. La implosión de sus instalaciones marcó el fin de una era para Nuevo Laredo, pero al Penal de la Loma siguen vivos en el imaginario colectivo. Explosión de la Dulcería Huerta. La explosión de la Dulcería Huerta ocurrió el 18 de octubre de 1999 y fue una tragedia que dejó al menos 5 muertos, 3 de ellos niños. La explosión tuvo lugar en una bodega clandestina de cohetes que estaba disfrazada de dulcería, en la colonia Mirador. La onda expansiva fue tan fuerte que destruyó 5 viviendas y causó daños en otras 20, además de afectar vehículos cercanos. La detonación se escuchó a más de 1 kilómetro de distancia, lo que mostró la magnitud de la tragedia. Los cohetes almacenados eran de origen mexicano y estadounidense, y la policía encontró varias bolsas con explosivos no detonados. El dueño de la bodega, Fermín Huerta, fue detenido y admitió que tenía otros 2 locales de similares características donde almacenaba más cohetes. La explosión también causó daños significativos a la infraestructura del área, y los bomberos de Nuevo Laredo y Laredo, Texas, trabajaron en el combate al incendio posterior. Nivel 3, kilómetro 26. El kilómetro 26 de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo es tristemente conocido como uno de los tramos más peligrosos en México, debido a la cantidad de desapariciones que ocurren allí, en su mayoría atribuidas al crimen organizado. Este tramo forma parte de la denominada carretera de la muerte, donde víctimas suelen desaparecer tras ser detenidas en retenes falsos o emboscadas. Por ejemplo, entre los casos más recientes, 2 trabajadores desaparecieron mientras viajaban por esta vía en noviembre de 2023, viajaban en un vehículo que fue rastreado por un sistema de peaje, pero no se volvió a tener noticias de ellos tras cruzar la caseta. Además, testimonios recabados indican que en esta carretera, víctimas han sido retenidas en condiciones deplorables y golpeadas, algunas de las cuales regresaron con vida, pero temen relatar lo sucedido. Según cifras, entre 2021 y 2023 se han reportado múltiples desapariciones, incluidas mujeres y niños. En este mismo tramo, las autoridades han implementado operativos en la zona, pero el control del crimen organizado y la ausencia de señal telefónica en algunos fundel continúan exigiendo mayor atención al problema, mientras que los familiares de las víctimas enfrentan la incertidumbre y la falta de respuestas efectivas. Coche bomba. El 29 de junio de 2012, un coche bomba explotó frente a la presidencia municipal. El vehículo, una camioneta Ford Ranger color gris, contenía explosivos que detonaron alrededor de las 11:15 am, dejando 7 personas heridas, todas con lesiones no graves. La explosión causó daños significativos en la fachada del edificio municipal y en 11 vehículos estacionados cerca del lugar. Tras el incidente, las autoridades evacuaron el edificio para garantizar la seguridad de los empleados. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Policía Federal y Protección Civil acudieron para acordonar el área y brindar apoyo. El gobierno estatal condenó el ataque, atribuido a la violencia entre grupos criminales en la región, y reforzó los operativos de seguridad en la ciudad. Tormenta y granizo 2021. En mayo de 2021, Nuevo Laredo vivió una de las tormentas más fuertes de su historia reciente. Los vientos alcanzaron hasta 150 km por hora y la precipitación fue de más de 35 milímetros en solo 35 minutos, lo que causó severos daños a la infraestructura de la ciudad. Este fenómeno dejó un saldo trágico de 3 personas fallecidas y varios heridos. Más de 157.000 viviendas quedaron sin electricidad debido a la caída de postes y torres de alta tensión
ocasión, las fuertes ráfagas de viento arrancaron techos en al menos 12 colonias populares y provocaron inundaciones, árboles y estructuras publicitarias fueron derribados, y 12 tráileres volcados en la autopista Monterrey-Nuevo Laredo, negocios y vehículos estacionados también fueron dañados por la caída de objetos pesados. Ante esta tragedia, el gobierno estatal activó protocolos de emergencia, evaluando los daños y proporcionando ayuda alimentaria a las familias afectadas. La Comisión Federal de Electricidad trabajó sin descanso para restaurar el servicio eléctrico, reconectando al 21% de los afectados en las primeras horas. 5 jóvenes asesinados por militares. En febrero de 2023, 5 jóvenes fueron asesinados por militares en Nuevo Laredo, en un incidente que generó gran conmoción y controversia. Los jóvenes iban a bordo de una camioneta cuando fueron atacados a balazos por elementos del ejército mexicano, que alegaron haber respondido a un enfrentamiento previo con miembros del crimen organizado. Según algunos informes, las víctimas, entre ellas Wilberto Mata Estrada, alias Mando Willy, habrían estado vinculadas al Cártel del Noreste, específicamente a su brazo armado, la Tropa del Infierno. El ataque dejó a varios de los jóvenes muertos en el lugar, con al menos 2 siendo rematados en la cabeza después de caer al suelo. Este hecho desató una serie de protestas y enfrentamientos entre los pobladores y los soldados, quienes fueron confrontados por los familiares y residentes locales. A pesar de las versiones que vinculaban a los jóvenes con actividades criminales, las familias denunciaron que los asesinatos fueron un abuso de poder por parte de los militares, acusando una ejecución extrajudicial. Tras el suceso, se iniciaron investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, mientras que la Fiscalía Militar también procedió a investigar a los efectivos involucrados. En cuanto a los militares responsables, algunos fueron detenidos, pero después fueron liberados bajo circunstancias que no están completamente claras, lo que generó aún más indignación en la población. Atentados contra el periódico El Mañana. El periódico El Mañana ha sido blanco de varios ataques a lo largo de los años, debido a su cobertura de la violencia y el narcotráfico en la región. En diciembre de 2024, el diario sufrió un atentado con granadas en sus instalaciones. Afortunadamente, no se reportaron víctimas mortales, pero este ataque es solo uno de los varios que ha sufrido la prensa en esta zona del norte de México, donde las amenazas de grupos criminales son frecuentes. El primero de estos atentados ocurrió en 2010, cuando el periódico fue atacado a tiros, y desde entonces, los trabajadores del Mañana han sido objeto de intimidaciones, debido a sus informaciones sobre los cárteles de droga. En un intento de frenar la labor informativa, los criminales han recurrido a la violencia física y las amenazas. Estos ataques son parte de un clima de presión en el que varios periodistas han tenido que exiliarse debido al peligro inminente para su vida. Aunque las autoridades han manifestado su preocupación por los ataques, la impunidad sigue siendo un problema persistente. Horas establecidas. Las horas establecidas se refieren a los horarios en los que se implementaban restricciones de circulación debido a la violencia relacionada con el narcotráfico y el crimen organizado. Durante algunos períodos críticos de inseguridad, las autoridades locales establecieron horas de toque de queda o restricciones de movimiento en ciertas zonas de la ciudad. Generalmente eran a partir de las 9 de la noche. Estas medidas buscaban proteger a los ciudadanos y minimizar el riesgo de enfrentamientos armados, ya que los cárteles de la droga y otros grupos criminales operaban de manera más activa durante las horas nocturnas. Los residentes de Nuevo Laredo vivieron bajo estas restricciones en diversas ocasiones, especialmente durante picos de violencia en los años 2000 y 2010. A menudo, las calles se vaciaban después de una cierta hora. En la actualidad todavía hay colonias que tienen establecidas sus horas y estas pueden variar desde las 9 hasta las 10 de noche. La secta Defensores de Cristo. La secta Defensores de Cristo fue una organización liderada por Ignacio González de Arriba, un hombre español que se autoproclamaba Cristo reencarnado y Maestro Fénix. Junto con sus colaboradores, como el venezolano José Losanger y el boliviano Shoucriel Mernesi, operaban principalmente en Nuevo Laredo y otras partes de México. El grupo atraía a personas con promesas de poderes milagrosos y una supuesta conexión con lo divino, ofreciendo cursos de bioprogramación, sanación energética, magia y poderes psíquicos, por los cuales cobraban grandes sumas de dinero. Algunos adeptos llegaron a pagar hasta $130,000 por el acceso a estos poderes. Las víctimas de la secta sufrían abusos físicos y psicológicos, se reportaron casos de poligamia forzada, abusos sexuales, trabajo en condiciones extremas y privación de alimentos y agua. Los
Los líderes convencían a las mujeres de que sus relaciones sexuales con ellos les limpiaban del pecado, mientras que los hombres eran forzados a obtener prostitutas para satisfacer los deseos de González. Además, muchos miembros vivían en condiciones insalubres y primitivas, como dormir en cajas de madera. En 2013, tras varios años de denuncias anónimas y la acumulación de pruebas, las autoridades mexicanas, incluyendo la Policía Federal y el Instituto Nacional de Migración, lograron desmantelar la secta. Durante un operativo en una finca en el kilómetro 14 de la carretera entre Monterrey y Nuevo Laredo, fueron arrestados González junto con otros 24 miembros, incluyendo 14 extranjeros. Los líderes fueron consignados ante un juez federal en el penal de Matamoros, Tamaulipas. Enrique Rivas. Enrique Rivas Cuellar, exalcalde de Nuevo Laredo, enfrenta múltiples acusaciones por corrupción durante su administración. 2016-2021, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción encontró pruebas que lo vinculan con el uso ilícito de atribuciones y facultades, así como con irregularidades que generaron un daño al erario público por al menos 55 millones de pesos. Uno de los casos más destacados fue la compra con sobreprecio de un inmueble para el municipio. Por estas acciones, se ha solicitado una pena de 14 años de prisión. Además, se le acusó de ocultar gastos en publicidad oficial en 2021, los cuales no fueron registrados en los portales de transparencia, violando normas de rendición de cuentas. También bloqueó proyectos industriales importantes, como el desarrollo de un parque industrial, retrasando el progreso económico de la ciudad. Actualmente, se han implementado medidas cautelares, como la prohibición de salir del país, y su proceso judicial sigue avanzando. Este caso es emblemático para Nuevo Laredo, pues representa una lucha contra la corrupción en un contexto marcado por el región con altos índices de inseguridad y criminalidad. Iale contra Carmen Lilia. La contienda por la presidencia municipal de Nuevo Laredo entre Iale El Abdalá, PRI-PAN, y Carmen Lilia Canturosas, Morena, estuvo marcada por múltiples actos de guerra sucia y tensiones que evidenciaron la polarización política. Ambas candidatas denunciaron acciones que afectaron sus campañas, como robo de lonas, destrucción de anuncios espectaculares y distribución de material difamatorio. Carmen Lilia Canturosas acusó directamente a los equipos de Iale El Abdalá de repartir panfletos que la vinculaban con grupos delictivos, utilizando personas vestidas con ropa de Morena para dañar su imagen. Además, señaló actos de vandalismo sistemático, como el robo de publicidad y ataques a espectaculares, lo que calificó como un intento de intimidación y manipulación del proceso electoral. Canturosas presentó denuncias formales ante las autoridades y organizó una marcha pacífica para exigir un cese a la violencia electoral. Por su parte, el equipo de Iale El Abdalá negó las acusaciones y señaló que también había sido blanco de denuncias y ataques por parte de Morena. Aterriza avión secuestrado. En 1984, un avión de la aerolínea estadounidense Delta Airlines fue secuestrado por un ciudadano iraní armado con una granada y un cuchillo. El vuelo, con ruta de Los Ángeles a Dallas, fue desviado y aterrizó en Nuevo Laredo. El secuestrador exigió hablar con medios internacionales y pedía un comunicado público sobre la política exterior de Estados Unidos en Medio Oriente. Tras un breve enfrentamiento en el aeropuerto, el secuestrador fue capturado por autoridades mexicanas sin que hubiera víctimas mortales. El incidente destacó la vulnerabilidad en los vuelos internacionales de la época y generó un despliegue mediático y de seguridad sin precedentes. La intervención rápida de las autoridades evitó una tragedia mayor. Nivel 4. El Chacal. En noviembre de 1981, Nuevo Laredo vivió uno de los crímenes más atroces de su historia, protagonizado por Florencio Reyes Martínez, apodado El Chacal. Este hombre secuestró a una niña de 10 años en el crucero de las calles Perú y Leona Vicario el 8 de noviembre. Al día siguiente, el cuerpo de la menor fue encontrado, lo que conmocionó a la comunidad y desató una indignación masiva entre los neolaredenses. El crimen generó tal nivel de furia en la población que estuvieron a punto de linchar a Reyes Martínez cuando fue capturado. La noticia del asesinato corrió rápidamente, y los residentes de la ciudad se movilizaron para exigir justicia por el brutal asesinato. Este episodio sigue siendo recordado por generaciones mayores de Nuevo Laredo como un ejemplo del impacto de un crimen que marcó a la comunidad en su momento.
Incendio del mercado Maclovio. El 24 de diciembre de 1980 en plena Nochebuena, una explosión de fuegos artificiales, provocada por un cohete mal manejado en un local de abarrotes, desató un fuego incontrolable que consumió por completo el mercado. La tragedia no solo dejó pérdidas materiales, sino también humanas. El velador del mercado fue la única víctima fatal confirmada, quedó atrapado tras unas rejas que solo abrían desde afuera, sin posibilidad de escapar de las llamas que devoraron el lugar. Su muerte marcó profundamente a la comunidad. Mientras tanto, los bomberos lucharon contra el incendio, pero los hidrantes cercanos no tenían agua, complicando su labor. El fuego, visible desde kilómetros, interrumpió las festividades de miles de familias que, entre explosiones y humo, vivieron una Nochebuena marcada por el luto y la incertidumbre. Aunque el mercado fue reconstruido en 1985, la memoria de esa fatídica noche sigue viva entre los neolaredenses. Enciendan Nuevo Laredo. El 24 de abril de 1914 se vivió uno de los episodios más devastadores de su historia durante la Revolución Mexicana. Los suertistas, al verse derrotados por los carrancistas y en medio del caos, decidieron incendiar la ciudad. Queman la estación de ferrocarril, hecha de madera, la aduana, la presidencia municipal, el consulado americano e incluso apedrean y destruyen casas de carrancistas. La orden de quemen Laredo llegó desde la Ciudad de México. Sin embargo, según las memorias de Isidro Vizcaya Canales, la orden probablemente se refería a Laredo, Texas, en represalia porque los norteamericanos habían tomado Veracruz en apoyo a Carranza, pero ya sea por confusión o intención, los generales huertistas Quintana y Guardiola dirigieron la destrucción contra Nuevo Laredo. Los mandos federales caminaban por las calles, decidiendo qué edificios debían ser quemados, señalaban fincas y molinos diciendo esta quémenla. La destrucción arrasó con estructuras clave como el Palacio Municipal, ubicado en la Plaza Juárez, fueron incendiados. Captura del Nuevo. El 13 de marzo de 2022, fuerzas del ejército mexicano capturaron en Nuevo Laredo a Juan Gerardo Treviño Chávez, alias El Huevo, líder del Cártel del Noreste, CDN. Esta organización es una escisión de los Zetas, conocida por su violencia en el noreste de México. La detención de Treviño Chávez, quien también lideraba el brazo armado del CDN, la Tropa del Infierno, provocó una violenta reacción por parte de sus seguidores. Durante la madrugada del 14 de marzo, se registraron enfrentamientos, bloqueos y quema de vehículos en diversos puntos de Nuevo Laredo, sembrando el pánico entre la población. Tras su captura, El Huevo fue deportado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por conspiración para tráfico de drogas y lavado de dinero. Su detención representa un golpe significativo para el Cártel del Noreste, aunque expertos señalan que podría generar una reconfiguración de las dinámicas delictivas en la región. Fundación del CDN. El Cártel del Noreste, CDN, es una organización criminal mexicana que surgió alrededor de 2015 como una escisión del debilitado Cártel de los Zetas, tras la captura de líderes clave de los Zetas, como Miguel Ángel Treviño Morales, alias Z40, y su hermano Omar Treviño Morales, alias Z42. La estructura del cártel se fragmentó, dando lugar a facciones rivales. El CDN se estableció principalmente en el noreste de México, especialmente en el estado de Tamaulipas, con su centro de operaciones en Nuevo Laredo. Bajo el liderazgo de Juan Francisco Treviño Chávez, alias Kiko Treviño, el CDN adoptó una estructura organizativa que eliminó el concepto tradicional de jefe de plaza. En su lugar, Treviño Chávez designó comandantes para zonas más pequeñas, como sectores de una ciudad o colonias específicas, manteniendo rangos basados en la disciplina militar característica de los Zetas. El CDN es conocido por su extrema violencia y por mantener conflictos constantes con otros grupos criminales. Lidia Iris. El 12 de octubre de 2024, fue escenario de una tragedia que conmovió a la comunidad, la muerte de Lidia Iris Fuentes Galván, una niña de 8 años, durante un enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y presuntos delincuentes. El vehículo en el que viajaba Lidia Iris quedó atrapado en medio del tiroteo. Al intentar refugiarse bajo el automóvil, la niña fue alcanzada por una bala, perdiendo la vida en el acto. Este incidente resalta la creciente violencia en la región y la vulnerabilidad de los civiles en medio de los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los grupos criminales. Familiares y amigos de Lidia Iris expresaron su dolor y exigieron justicia, subrayando la necesidad de medidas más efectivas para proteger a la población civil en situaciones de conflicto. La muerte de Lidia Iris es un recordatorio de la urgencia de implementar estrategias de seguridad que prioricen la protección de los inocentes y minimicen los riesgos para la población civil en medio de los enfrentamientos armados. Corran o aquí los matamos.
El 28 de febrero de 2023, fue escenario de un ataque armado que conmocionó al país. Luis Adán Rodríguez Santiago conducía una Chevrolet Tahoe junto a su pareja Miriam Mariana Flores, de 15 años y con 8 meses de embarazo, además de 3 acompañantes. Su trayecto hacia un convivio fue interrumpido por una camioneta de la Guardia Nacional que comenzó a seguirlos. A la altura del kilómetro 9 del libramiento vial Mex II, la unidad castrense abrió fuego. Luis intentó evadir los disparos, pero perdió el control y chocó contra un muro de contención. Mientras las balas seguían, los militares les gritaron: "Corran, corran o aquí los matamos". Luis fue herido por una bala que atravesó su espalda y pecho. Al intentar ayudar a Miriam, los agentes lo amenazaron: "No te acerques, culero, te vamos a matar". El saldo fue devastador. Felipe García, de 54 años, y Miriam Mariana Flores, junto a su bebé por nacer, murieron en el lugar. Edwin Leonel, de 14 años, y Verónica Patricia Treviño, de 24, también resultaron heridos. En la escena se encontraron al menos 83 casquillos percutidos. Testimonios posteriores revelaron que los militares revisaron la camioneta y exclamaron: "Güey, la cagamos, no tenían nada". Este trágico evento dejó al descubierto un aparente error que costó vidas inocentes y un silencio preocupante de las autoridades militares. Linchan a violador. En la colonia Colorines, un grupo de personas linchó hasta matar a un hombre, tras acusarlo de robar a una menor de 4 años para abusar sexualmente de ella. Los hechos fueron captados en video y en el mismo se ve como un grupo de personas le propinan una serie de patadas al hombre que yacía en el piso. Mientras el sujeto permanece inconsciente en el piso, continúan pateándolo mientras discuten si deben entregarlo a las autoridades o trasladarlo a otro lugar para impedir que sea rescatado. 6 horas después de los hechos, el sujeto falleció en el Hospital General, tras ser rescatado por la policía. Sin embargo, el occiso no ha sido identificado porque no portaba ningún documento. De acuerdo con el diario local El Mañana, personal de la agencia del Ministerio Público confirmó que la menor sí fue víctima de un ataque sexual y que permanecerá internada en el Hospital General. Y con eso cerramos este iceberg. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por llegar hasta el final, y si te gustó el vídeo puedes apoyarme con un me gusta, un comentario y tu suscripción, que me ayudaría mucho para seguir subiendo este contenido. Puedes dejarme tus sugerencias en los comentarios. Que tengas un bonito día y hasta luego.